porque yo estoy... Se Bueno. guarda en la nube de Zoom. Ah, bueno, no, mira, Ceci, ahí está. Ahí le puse en la nube y ya está grabando. Ya está grabando. Acá me figura que está grabando. En este instante, exacto. Bueno, perfecto. Perfecto, buenísimo. Ahí ya está grabando entonces. Bueno, chicos, básicamente el punto que deberíamos ver hoy es encontrar... Mauri, perdón. Sí, sí, Oscarcito. Tenemos que orar, hermano. ¿Cómo? No, perdón. Sí. No, no, que no te entendí. Tenemos que orar, hermano. Ah, Perdón. No hablo más. No, tenía... el punto es encontrar aquellos elementos que son fundamentales dentro de la vida en Cristo. Algo que hemos hablado y que hemos pasado un audio hace tiempo, Oscarcito, ¿te acordás? Viste que pasé un audio, que también lo pasé, Ceci, ¿te acordás? En el grupo ahí, Sí. un audio básicamente donde dice lo siguiente: nosotros podemos saber muchísimas cosas, pero lo esencial es que sepamos los fundamentos en los que se basa el Evangelio de Jesucristo. Y por la experiencia propia, de ignorancia propia, y por la experiencia de ciertos hermanos que uno va conociendo, repito, por la experiencia de uno y de varios hermanos que están cerca y alrededor de uno va viendo que sabemos montón de cosas, producto de años y años de estar escuchando mensajes, buenas cosas, buenos mensajes y buen material y buen conocimiento. Pero a veces la abundancia no habla de la calidad. La abundancia no habla de la calidad del conocimiento. Y es necesario, y después de algunos años de pensar en estas cosas, es necesario conocer cuáles son los puntos fundamentales, digamos, que de ninguna manera podemos obviar en el Señor. Una vez leyendo un libro que estaba basado todo en la cronología del libro de los Hechos, veía lo siguiente, que Pablo, creo que en la iglesia en la que más tiempo estuvo es en la iglesia en Éfeso, y estuvo no más de 6 meses. Después volvió en otros viajes, pero ya dejó establecida una iglesia en 6 meses. Entonces la pregunta era, o es, ¿qué enseñaba Pablo en 6 meses para decir, como dijo también que se ve ahí en Hechos 28, que dijo, muchachos, ahora me voy y los dejo con el Espíritu de Dios y con su palabra para que ahora cada uno edifique conforme a los fundamentos que se puso? Nosotros pasamos años y años, y Pablo en el que más tiempo pasó es en Éfeso y pasó 6 meses. Y uno dice, ¿qué le enseñó en esos 6 meses? Y probablemente le enseñó los fundamentos en los cuales se sostiene todo. Una de las cosas ahí que yo les comentaba en su momento es que todas las ramas del conocimiento, ya sea en la medicina, ya sea en las matemáticas, ya sea o sea, en sistemas, en lenguaje de sistemas, en cualquier rama del conocimiento hay conocimientos que son accesorios y hay conocimientos que son fundamentales. Y lo que los estudiantes aprenden en principio y deben saber son los conocimientos que son fundamentales. Y a partir de ahí se van perfeccionando, van sumando con los conocimientos, digamos, accesorios. Que sean accesorios no quiere decir que son malos, quiere decir que son, es más, tienen que ser buenos. Pero todos ellos se van encastrando a partir de fundamentos sólidos. Yo siempre le solía dar el siguiente ejemplo. Entender en matemáticas, no sé, derivadas, integrales,
es súper avanzado, pero parte de la idea de que voy a saber los fundamentos, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y a partir de esos 4 procedimientos vos empezás a construir luego mucho conocimiento. O qué sé yo, por ejemplo, los colores. Vos podés inventar 1000 colores, pero vos partís de los colores primarios. Y vos tenés que saber cuáles son los colores primarios y a partir de ahí vos construís, pero vos tenés que saber lo primario. Bueno, en el Evangelio hay, hay estas bases, estos pilares, en los cuales cuando uno ya lo sabe, vos ya después te sirve para filtrar lo que es verdadero y lo que es falso. Sí, supongamos, voy a hacer un ejemplo que tiene que ver con la matemática. Hay una regla en la matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, es lo mismo decir 400 por 2 que 2 por 400. Entonces vos ya sabes esa regla. Entonces cuando vos te dicen ¿cuánto es 400 por 2? Voy a saber que es 800. Y cuando te dicen ¿cuánto es 2 por 400? Voy a tener la regla de decir, es lo mismo. Entonces ya tenés como filtros para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, en base a eso, o a esa premisa, dije, bueno, en el transcurso de algunos años, tampoco tantos, pero de 1 año y medio, 2 años, y en contacto con muchos hermanos, de ir comentando, bueno, cuáles son las bases fundamentales del Evangelio. Y lo que ahora vamos a mostrar, que es un poco el esquema que hemos visto ya, estos planos que le llamamos, no son de alguna manera temas, como por ejemplo decir la fe, la salvación. No son temas, sino que son como si fuese pautas con las cuales vos después podés filtrar si lo otro, digamos, es así como decir, mira, estas pautas son lo correcto. Si algo que yo he aprendido no encaja en esta pauta, y probablemente tenga que, probablemente o sea incorrecta, eso que yo he aprendido, o es incorrecto, o tengo que interpretarlo de manera tal de que me encajen esas pautas. A ver, es como el juego, ¿vieron? De los niños cuando tenés, para encastrar, que vos tenés, suponete, un hexágono. Sí. Si a mí me dan un cuadrado, en el hexágono no entra. Pues si el hexágono es lo correcto, esta ficha cuadrada que no me encaja, está mal. No corresponde acá, no entra acá. Bueno, estas bases fundamentales son como ese hexágono, digamos, que son como una medida, como una forma, que lo que quieren hacer es ponerlo como una tara, como si fuese un metro, o una pesa, que decimos, a ver, vamos a ver si este conocimiento nuevo que tenemos encaja dentro de estas bases, o no. Entonces, en síntesis, por ahí sería eso que les quería mostrar y que fuéramos conversando. Por otro lado, esto que vamos a hablar no es más que, es como si fuese un esquema de estudio, ¿no? Es decir, como si fuera un esquema de alguna manera que si bien tiene conceptos espirituales, pero es para ordenarnos. Es decir, no es para tener un sistema de creencias, no, es un orden para planificar,
es tener un orden conceptual, un orden que puede regir, digamos, el tipo de conocimiento que queremos recibir y transmitir. Entonces, si bien estos pilares que vamos a ver ahora son obviamente que son del Espíritu y son del Señor, digo, pero si bien son espirituales, pero también tienen que ver con un orden escolar, con un orden escolar. Es decir, respondería esta pregunta. Che, si tenemos que estar 4, 5, 6 meses nivelando a una persona, o nivelándonos entre todos, o impartiéndole la vida de Cristo a alguien que recién comienza. Si tenemos que estar 4 o 5 meses, ¿de qué hablamos? Bueno, esta guía viene un poco para decir, de esto hablamos. Ya después se puede construir muchísimo, nos puede llevar años construir un montón de cosas, pero esto tiene que estar sí o sí. ¿Se entiende más o menos cuál sería la idea? Mauri, por ahí, si querés silenciarnos a todos los micrófonos porque está levantando una interferencia. Ah, tenés razón. Y, Creo que es la de Marcelo. ahí lo silenció, creo, Marcelo. O lo silencié yo, no sé. Dale, Perdón, perfecto. yo lo tenía prendido, los estoy escuchando, chicos. Dale. Ahí vamos entonces a compartir la pantalla. Lo he hecho en Prezi para que se vea un poco más presentable. Si alguno quiere ver el total de la pantalla, saque... Bueno. Esto, bueno, básicamente es una guía para el entendimiento en Cristo. Esta es una presentación para hacerla más amena. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar conceptualmente lo que sería esta presentación. Bueno, lo que decíamos. La voluntad de Dios hacia nosotros, su palabra, no está construida por miles y miles de ideas y ordenanzas, sino que está construida en base a unos pocos fundamentos, que son pilares esenciales de su vínculo con nosotros. Un poco lo que decíamos recién, a veces abundar en miles y miles de conocimientos, siempre, si ese conocimiento es bueno, está bien que sí sea, pero bueno, lo que decíamos recién también, tenemos que asegurarnos de que nosotros, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra gente, nosotros mismos, estemos entendiendo cuáles son esos elementos fundamentales. Porque acá viene algo también. Esos elementos fundamentales abren en nosotros una impronta de cómo interpretar la vida en Cristo. Y un poco lo que hablábamos anoche, si para mí todo el Evangelio tiene que ver con mi bienestar personal, quiere decir de que yo he basado el Evangelio en un fundamento que es mi bienestar personal. Es decir, si yo interpreto todas las cosas a la luz de qué tan bien me hacen a mí, es porque estoy basado en un fundamento que es que el Evangelio está hecho para mi bienestar personal. Que no quiere decir de lo contrario, o sea, que el Evangelio está hecho para mi malestar. No quiere decir eso. Quiere decir de que el mundo no gira alrededor nuestro, sino que gira alrededor del Señor. Y como nosotros estamos en el Señor, finalmente somos benditos en Él. Pero el entendimiento de estos fundamentos nos permite setear la cabeza a fin de que interpretemos correctamente el plan de Dios. Bueno, continúo. Podemos saber y conocer mucho, pero si no conocemos las bases y fundamentos pilares del Evangelio, el resto se presenta como información dispersa y riesgosa. Lo mismo que decíamos recién.
Bueno, esta estructura del plano que vamos a ver ahora está basado en 5 pilares base, 5 pilares bases, más el propósito eterno del Padre, más la condición del hombre, más la persona del Mesías. Esos son como los encastres, los elementos que tienen que estar presentes en toda receta, digamos. Ahí está, ahí me salió lo que quería decir. Estos son como los condimentos. No, ¿cómo es que dicen los chefs? No dicen condimentos, dicen los... cuando presentan las recetas, ¿viste? Cuando dice, bueno, ahora dice 1 kilo de queso tanto. Los ingredientes. Eso, los ingredientes. Se me había ido esa palabra. Los ingredientes. Estos son los ingredientes que tiene esto que queremos comentar. Estos son los ingredientes. Tenemos 5 pilares base que ya los vamos a ver. Una pizca del propósito eterno del Padre, la condición del corazón del hombre, más la persona del Mesías. Y todo esto sazonado con una acción clave. Estos son los ingredientes y las que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, vamos a ver ahora los 5 pilares. Decíamos que teníamos 5 pilares más los otros ingredientes. Ahora vamos a desarrollar esos 5 pilares, que son esos 5 que estamos viendo ahí. Bueno, el primer pilar, repito lo que les comentaba recién, no son temas, en el sentido que no es que pilar 1, la fe, pilar 2, la nueva, la salvación, pilar 3, no son temas, son filtros, son conceptos generales, pero que nos tamizan y que nos ponen como una vara para generar luego conocimiento en base a esto. Entonces, el primer pilar es que Dios es el principio, fin y centro de todo. Entonces, por ejemplo, continúo un poco con lo que hablábamos anoche. El hombre no es el centro de todo. Mi bienestar no es el centro de todo. Que yo sea próspero no es el centro de todo. Mi congregación no es el centro de todo. Mi denominación no es el centro de todo. La Argentina no es el centro de todo. Dios es el principio, fin y centro de todo. Chicos, cuando quieran hacer consulta, porque esto es como para ir discutiéndolo todo. Si quieren después lo vamos viendo, pero vamos charlándolo si ustedes tienen algo para observar, digamos. Cuando digo que es el principio, fin y centro de todo, bueno, ahí he puesto solamente como modo referencial un pasaje de Romanos 11, ¿no? Cuando dice, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. Yo les comento algo, una experiencia. Digamos, en un ambiente en el que alguna vez participé, en un ambiente cristiano, se hacía énfasis de que al hombre le corresponde, por ejemplo, se hacía énfasis en lo siguiente: hermano, todo depende de usted. Si usted quiere mover la mano de Dios, usted tiene que hacer tal cosa. Bueno, ese tipo de conceptos no sería correcto porque es, digamos, contrario a que Dios es el principio, fin y centro de todo. Si nosotros, ¿qué quiero decir? Nada depende de lo que el hombre haga en primer lugar. Siempre el principio de una acción es Dios. O sea, Él pone en nosotros el querer y el hacer. O sea, Él es el que nos impulsa a confesar un pecado. Él es el que inicia en nosotros
el poner su semilla en nosotros. Él es el que saca todo aquello que debe ser sacado en nosotros. O sea, Él es el inicio de esa acción y nosotros respondemos a esa acción. Entonces nosotros a veces damos vuelta a la ecuación y nosotros creemos que somos nosotros los que podemos iniciar un proceso con Dios, y la verdad es que la regla es que si nosotros buscamos iniciar un proceso con Dios es porque Él puso en nosotros previamente ese querer. Porque nada comienza con la naturaleza del hombre, porque el hombre en su naturaleza es contra el espíritu y el espíritu es contra Dios, es contra la carne. Entonces, uno ha ido entendiendo esto, que aun cuando uno es quebrantado, no es porque yo soy tan bueno que ahora me estoy quebrantando, es porque el Señor inició un proceso de quebrantamiento en nosotros. Cuando nosotros nos humillamos, no es que soy tan bueno que ahora me humillo, es que Él puso en nosotros ese querer de humillarnos. Muchas veces, en esos ambientes, como yo les comentaba, se decía, hermano, si usted quiere cosechar del Señor, usted tiene que sembrar. Y está medianamente correcto el concepto. Pero nosotros cuando sembramos, ni siquiera nosotros estamos iniciando el proceso de la bendición al nosotros sembrar. Porque en realidad nosotros sembramos de la semilla que Él nos dio. Dice que el que provee semilla al que siembra y pan al que come, luego ese que siembra, ese que recibe la semilla, él siembra y activa, ¿no?, el proceso. Pero la semilla la recibió de Dios, es decir, que siempre el principio y fin y centro de todo es el Señor. Nada nace de cero del hombre. El hombre reacciona. Sin embargo, conceptos religiosos han dado vuelta a la ecuación y han puesto como que el hombre es el que acciona y Dios reacciona. Es al revés. Es Dios el motor primero, principal de todo es el Señor. Nosotros despertamos a eso, reaccionamos a eso, y esa reacción permite, digamos que, aprovechar la oportunidad de cosechar o la oportunidad de ser bendecido, pero no se inició por mi acción, se inició porque el Señor puso en nosotros ese querer, ese impulso. Entonces, Tengo una preguntita, Mauri, perdón, para este punto. Sí, sí. ¿Puede ser ahora o al final? No, dale. La idea es ir discutiéndolos ahora. Llevándolo a la práctica, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo, obviamente, pero llevándolo a la práctica, lo que por ahí veo, que estoy más metida en el ambiente religioso, digamos, en este tiempo, y lo que veo que está pasando, que inclusive a mí me ha pasado en otro tiempo, es esa cuestión de un Dios externo, que Él hace todo, y yo simplemente me dejo llevar por Él. Entonces tenemos muchos cristianos pasivos que no conocen su propósito porque no recibieron, ¿no? O no hacen algo porque no recibieron confirmación o porque no entienden cuál es, y no hay esa acción, digamos. La acción está siempre, no siempre, pero muchas veces está teñida por ahí de deseos personales y demás, pero esta cuestión de que, por supuesto, todo inicia con Dios, pero como que falta a veces el nexo para que la persona decida creer o decida tomar una decisión. ¿Me explico? Es como que si esperamos que nuestras oraciones muchas veces, o nuestras canciones, reflejan esa falta de o reflejan lo mal que creemos algunas cosas, o la falta de fe. O sea, no sé si les pasa, pero a mí me pasa a veces que las canciones me quitan la fe, me voy a aumentármela. No es que me la quitan, pero a lo que voy es que digo,
en vez de ministrarme, termino diciendo, le estoy pidiendo a Dios que me cuide, ya me prometió que me va a cuidar, le estoy pidiendo que esté conmigo todos los días, ya me lo prometió, es como que le canto a un Dios que no conozco. ¿Me explico? Que no es el de la Biblia, eso voy. Con esto mismo veo de que es algo que por ahí nos está pasando en el ambiente más que nada evangélico, esa cuestión de que tenemos que esperar, o sea, ¿cuántos años oramos para ser como Cristo? ¿No? Queremos tener tus ojos, queremos tener tus manos, y hay canciones y prédicas y oraciones de eso. Pero a mí personalmente, no sé en este momento cómo transmitirlo por ahí de la mejor manera, me hizo el clic cuando, y lo estoy viendo en otras personas, el clic cuando digo, no, yo sé si es mi propia voluntad y mi propia fuerza, pero el negarme a mí misma es ser como Cristo, algo concreto, puntual, el ir en contra de mis deseos, por ejemplo, ¿no? Ser como Cristo, no esperar, como decimos, esperar a sentir perdón, el típico ejemplo, o lo mismo con ver las cosas como Dios las ve. No sé si se entiende la idea, con esta cuestión de que todo inicia en él y todo termina en él, cuando lo transmitimos, estoy pensando, llevándolo al grupo de la federación o a otras cosas concretas en la vida cotidiana, está un poquito como esa fantasía de que de golpe un día me voy a parecer a Cristo de tanto orar, o de tanto servir a Dios, o de tanto leer la Biblia, me voy a terminar contagiando, en vez de ver que es una decisión, que en un momento tengo que hacer esa decisión, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto, perfecto. A La tal parte punto como que... para conectarlo. Ajá. No, ¿sabes qué? Me encantó el planteo, porque se conecta, ya vas a ver, al quinto... Me estoy adelantando, listo. No, pero está genial, Dale. ¿sabes por qué? Porque estoy viendo algo que no había visto, con esto de que esos 5, la idea es tener estos 5 pilares, ¿no es cierto? Estamos hablando del primero. Ajá. La respuesta a eso que vos estás diciendo está en el quinto pilar, que ya lo vamos a ver, pero ya vas a ver que los 5 tienen que estar equilibradamente desarrollados. Entonces, es cierto, porque si yo solo, digamos, me convenzo de este pilar, que es que el Señor es el principio, el fin y el centro de todo, si yo solo voy a estar rengo porque voy a decir, listo, el Señor hace todo y yo me cruzo de brazo 50 años y no pasó nada en mi vida. Y vos decís, bueno, pero estoy fundado en algo cierto, que es que el Señor es el principio. Sí, bueno, pero ya vamos a ver que hay una interconexión entre los 5 pilares y ya vamos a ver que hay uno, que es el quinto, que te dice, ok, los 4 anteriores son ciertos, pero es como las 4 ruedas del auto. Sí, es cierto que tenés una rueda del auto y estás correcto. Ahora, tenés que tener las otras. Si no, el auto no anda. Tenés que tener todas las ruedas del auto. Mauri, ahí algo, qué buena pregunta le quiso Cecia, porque cometimos ese error. Debajo de los planos, en el primero que armamos, hay una parte donde dice la educación desde el conocimiento compartido, que es lo que va a venir después, y una dice procesos, procedimientos y requerimientos. Y eso tiene que ver justamente con establecer cuáles son los procesos, y en ese proceso hay una parte que hace Dios y hay otra que hago yo, y no tienen nada que ver una con la otra. Todo esto nos va a llevar justamente a esa clarificación, digamos, ¿qué me toca hacer a mí? A mí me toca hacer el arca, Dios hace llover, si no se nos hace cortocircuito y se cruza todo. Claro, exacto. Pero bueno, vamos hacia eso, pero está buena la pregunta porque justamente venimos de esos extremos. Y porque Eso nomás. esto que veamos ahora, son, digamos, son condiciones, pero que deben darse las 5. Cuando nosotros tenemos, supongamos, esta condición o este pilar, pero nos faltan los otros 4, ocurre eso que decía Cecia. Es decir, que me siento a esperar algunas cosas porque el Señor lo va a hacer y después vemos que con el tiempo nada se cumplió. Claro, tenemos que tenerlo como un todo integrado a estos procesos, a estos pilares o a este entendimiento.
Pasemos al segundo. Pasemos al segundo. A ver. Ahí está el segundo. El segundo dice que toda la vida en Cristo es espiritual, es distinta. Y ahí le pongo un término bueno, que después lo podemos charlar, que se llama la otredad de Cristo glorificado, y se vive por fe. El pasaje ahí que he puesto también es solamente a modo referencial para la presentación. El pasaje es 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Básicamente este segundo pilar nos dice de que nos quiere llevar a a entender de que Cristo no es el hombre, a ver cómo decirlo, mejorado. Cristo no es, y su dimensión, su reino, no es lo mismo de la tierra, pero más lindo. No es esta tierra o esta dimensión tierra, pero con menos maldad. Sino que es otra dimensión, por eso ahí le pongo la otredad de Cristo. Ese término no me lo inventé yo, obviamente. Pero yo no lo había escuchado más que en un solo, en un autor que le llama la otredad del Cristo glorificado, que quería significar de que realmente la vida de Cristo es lo otro, la otredad, lo otro, lo distinto. Entonces, y a esa dimensión espiritual se accede y se vive por fe. Es decir, esa sustancia que es puesta en nosotros a fin de que podamos codificar, mejor dicho, decodificar eso otro que es Cristo. A ver, porque ¿qué les pasaba, por ejemplo, a los discípulos del principio que lo medían al Señor en términos humanos? ¿Nos va a librar ahora de Roma? O los mismos judíos que no lo entendían porque ellos concebían que el Mesías iba a ser un rey que los iba a librar de Roma, así estaba todo pensándolo en conceptos humanos, en conceptos políticos, en conceptos de su historia, de su tiempo. Entonces, este pilar es que Cristo glorificado es lo otro, es distinto, es lo espiritual. Es como si nosotros ahora decimos, Señor, vos vas a bajar la inflación y el desempleo en la Argentina. Vos decís, pero esperá, o sea, no quiere decir de que no la vaya a bajar, no quiere decir lo contrario, quiere decir de que no es lo fundamental. Es decir, porque el Señor, hay tantos, dice Pablo también ahí a los Corintios, le dice Pablo que dice que buscad, no, ¿cómo es que dice? Cuando dice que lo eterno permanece para siempre, pero lo circunstancial se diluye, es decir, poner la vista en las cosas eternas. Sí, es pasajero, es temporal. Es temporal, es pasajero. Es decir, la construcción de un entendimiento correcto del Señor tiene un pilar de que toda la vida en Cristo es espiritual. Porque nuestro cuerpo se va desgastando día a día, pero el hombre interior se va fortaleciendo. Es decir, lo mismo, si yo creo de que si yo creo de que
de que Dios está para mejorarme a mí en esta centralidad del hombre, y yo voy a creer de que las cosas, digamos, del día a día son lo más importante. Bueno, esa regla errónea no nos permite entender a Cristo. No nos permite entender a Cristo. Repito, no quiere decir de que a Él no le importe nuestro día a día. Eso obviamente que sí, nuestras circunstancias sí, pero estamos hablando de lo fundamental, de lo que es eterno, de los pilares en los que se sostiene nuestra eternidad, nuestra identidad eterna. Luego, obviamente que habitamos un hombre y que el Señor mismo nos va a introducir, por así decirlo, en un conocimiento que tiene que ver cómo solucionar nuestras cosas diarias, pero eso es consecuencia, o sea, eso es posterior. Seguro. Lo primero y principal es decir que toda la vida en Cristo es espiritual, quiere decir que es distinta. ¿Distinta a qué? Distinta a la naturaleza humana. Y se vive por fe. Yo tengo un familiar que es testigo de Jehová. Y una vez, bueno, creo que ya hace años que no hablamos porque ya es como hablarle al mate. Pero viendo una vez sus revistitas, el Atalaya, no sé si lo han visto alguna vez, se han topado con eso. Sí. Ellos te muestran qué es para ellos el reino de Dios. Y es un león que está jugueteando con un niño. Qué sé yo, también un tigre que le está lamiendo la mano a una chica. Después, no sé qué otro bicho de terror, pero que está siendo bueno. Todos riéndose en un campo verde con frutos, frutas, animalitos y mariposas. Así son las fotos que tienen ellos del reino de Dios. A ver. Porque para ellos, al no tener acceso, no me refiero a los testigos de Jehová en particular, digo al hombre natural, al no tener acceso a lo espiritual, concibe que el reino de Dios es lo que tenemos ahora sin lo malo. Es decir, es como decir, es como si yo digo, yo la perfección de Dios soy, yo como soy, pero con los rulos que tenía hace 15 años atrás. Bueno, no, pero la vida de Cristo es lo otro y se accede por fe. Por eso Pablo dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña en las profundidades de Dios. Pero el hombre natural no tiene acceso a estas cosas. Está vedado. Entonces, ese sería el segundo pilar, que es que toda la vida en Cristo es espiritual, es distinta, la alcanzan los que ministran al Señor y los que son guiados por su Espíritu, son enseñados por su Espíritu y viven por fe. Ese sería el segundo pilar. Más o menos se entiende el concepto. Perfecto. Bueno, el tercer pilar es que todo lo que nos ocurre, nos ocurrió en Él. Todo lo que nos ocurre, nos ocurrió en Él. Chicos, les comento esto. Esos nombres, estos pilares, son cosas que uno ha escrito, pero que son totalmente corregibles, ¿no? O sea, para eso lo estamos hablando porque
exponerlos, para corregirlos y barajar y dar de nuevo. Esto es una propuesta. Y en este pilar, a ver, el pasaje que he puesto es 1 de Juan 5, que dice: sabemos que somos de Dios y que el Hijo de Dios ha venido y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero me quiero concentrar en ese punto. Estamos en el verdadero. Ese concepto de estar en Cristo es es parte de nuestra ubicación, llamémosle así, eterna. Es parte de un poco lo que Cecia decía anoche. Nosotros fuimos creados en Él, antes de la fundación del mundo. De allí venimos. Y allí hemos estado siempre. Y a lo mejor tuvimos 30, 40, 15, 20, 80, 90 años distanciados de Él a causa del pecado. Y cuando volvimos a Él, fuimos restaurados a una identidad eterna. Entonces, nuestra vida no es, supongamos, voy a ser, digamos, autorreferencial. Mi vida en Cristo no es, digamos, los libros que yo he leído o las cosas que yo he entendido. Mi vida en Cristo es la vida de Cristo. Entonces, ¿qué a cada uno de nosotros, qué nos ha ocurrido en el Señor? Y nos ha ocurrido lo siguiente. Todos fuimos bautizados en su muerte. Primero fuimos en Él, o sea, primero fuimos nosotros siendo conscientes de nuestro pecado. Fuimos bautizados en su muerte. Fuimos juntamente con Él crucificados. Fuimos con Él juntamente sepultados y juntamente con Él fuimos resucitados. Si no son cosas que me pasaron a mí, ni a Oscar, ni a Cecia, ni a Fabi, ni a Marce, ni a Branca. No son cosas que nos pasaron a nosotros, sino que son cosas que nosotros vivimos en Él. Todo esto quiere decir que nuestra vida, esto tiene que ver con nuestra identidad eterna. Entonces nosotros nos fuimos, supongamos, yo me convertí en el 2004. Lo que ocurrió en el 2004 no fue que yo fui salvo, Claro. sino que yo entendí cómo fui salvo 2000 años antes, porque juntamente con Él fuimos a la cruz, juntamente con Él. Entonces todo esto activa una identidad. Ujú. A ver, yo estoy leyendo Colosenses, pero porque Colosenses es impresionante, pero cuando describe a la perfección todo lo que nos ocurrió en Él. Porque hay una sola identidad pura y santa en la creación, que es Cristo. Y nosotros en Él. Entonces, sí, Fabi. Un poco lo que decís, Mauri, para aportar a lo que estás diciendo. Un poco esto nos desarma la idea de que todo el mundo va a ser salvo, porque cuando Dios habla de todos, no habla de todos.
habla de los todos que Él predestinó para Él. Exacto. Esto de entender el plan eterno de Dios, y que en el plan eterno de Dios Él predestinó a los que iban a ser santos y a los que no iban a ser santos. O sea, un poco lo que estás planteando me recuerda a una conversación, a una charla que estuve ayer, de que no podemos entender el Evangelio sin entender la eternidad de Dios. O sea, el problema es que hemos entendido el Evangelio, lo que decís vos, hemos entendido el Evangelio desde la temporalidad del hombre. Hemos entendido el Evangelio desde, bueno, yo me convertí cuando yo nací, yo soy como Samuel, yo nací en el templo, ¿ya? Pero o sea, creemos que eso nos hace tener como ciertos derechos, como ciertas garantías de que, bueno, tenemos algo más porque yo desde que tengo conciencia voy a la iglesia. Y en realidad, todo esto a todos nos pasó igual. El que entienda al Señor hoy se le ha revelado, y Carlos Anacondia, que tiene 30, 40 años de ministerio, mi suegro, que tiene 40 años de trayectoria ministerial, o sea, todos nacimos el mismo día en Cristo. Entonces, un poco esto nos desarma la teología evangélica de que bueno, porque yo leí tantos libros, porque fui a tantos congresos, porque, o sea, y en realidad esto es eso, es la eternidad de Dios. Hasta que el Espíritu Santo, no por el ministerio que le fue entregado, no nos revela la eternidad de Dios. No entendimos el Evangelio. Tal cual. Es genial lo que... Tal cual. Es así. Entonces, esto que vos estás diciendo, Fabi, desarma, digamos, los méritos humanos Mm. y exalta al único que tiene que ser exaltado, que es nuestra fuente de vida, que es de donde estuvimos, donde estamos y donde eternamente hemos estado, que es en Cristo. Entonces, toda nuestra vida en Cristo es la vida de Cristo. No es mis méritos en el Señor. Perdón. Sí, Oscarcito. Ah, perdón. No, tremendo, está bien, correcto. Entonces, Esta concepción fue lo que al mismo apóstol Pablo, me parece, ahí en Gálatas, cuando él dice que ni aún que sea Cristo conocido en carne, es muy fuerte, es terrible. destruye conceptos religiosos, tremendo. Mi mente vuela para un lado a otro porque hay que hacer una reimpronta en la iglesia. Y creo que, bueno, poder ayudar a la generación presente vamos a acelerar mucho. No quiero tomar mucho tiempo, pero tremendo. Sí, Oscarcito. Entonces, que nosotros ahora estemos individualizados en personas, es decir, que exista cada uno de nosotros por separado, entre comillas, es para tener una gestión para purificar nuestra identidad eterna en Cristo. Perfecto. Pero lo cierto es que nuestra unidad eterna, nosotros hemos estado siempre juntos en Él. Siempre hemos sido uno, unidos en Él y entre nosotros. Entonces, luego que todo lo que nos toca como seres individualizados, por así decirlo, tiene que ver con que se nos aclare, que se nos perfeccione esa pureza, y para que entendamos de que nosotros estuvimos siempre en Él y que Él es la única vida. ¿Qué es la gracia? La gracia, un amigo realmente me lo dijo así y se me hizo esta frase. La gracia es la posibilidad de morir su muerte, la muerte del Señor, y vivir su vida.
Digamos, la muerte que nosotros nos toca morir es su muerte. Digamos que no es que, ¿cómo decirlo? Pablo dice que todas las cosas las he tomado como basura a fin de conocer a Cristo y ser hallado en Él y ser semejante a Él en su muerte. Es cierto que nosotros tenemos que morir al viejo hombre, pero ese morir al viejo hombre no es algo que me toca a mí, sino que yo tengo que entender, unirme, linkearme a la muerte del Señor en la cruz. O sea, mi muerte no es separada de la muerte del Señor. Porque si no estaré haciendo algo propio personal mío. ¿Vieron cuando nosotros decimos, hermano, tenés que morir al viejo hombre? Sí, sí, está correcto, pero no es que vos tenés que morir, sino que vos tenés que cumplir la única muerte que fue muerta. Entonces, este pilar tiene que ver con eso, tiene que ver con que el proceso que yo debo vivir, el proceso que cada uno de nosotros debe vivir en el Señor es cumplir lo que Él vivió de una vez y para siempre. Entonces yo tengo que ver, sentirme identificado en su muerte, en su resurrección. Entonces, todo lo que nos pasa, nos pasó en Él. Y les digo una infidencia. Una vez yo tenía, se me venían a la cabeza pensamientos que tenían que ver con mi identidad. Pensamientos bravos, que tenían que ver con mi identidad. Es decir, era falso en este sentido. A ver, es como si el Señor, como si esa culpa te acusa de ser, no sé, un terrorista. Vos decís, no, yo no soy, pero me venía, sos terrorista. Y yo a mí nunca se me había pasado por la idea de poner una bomba, haberle puesto una bomba a nadie, pero era así. Pero entendí que estaba hablando de una naturaleza humana, no de una conducta propia mía, sino una naturaleza humana. Y yo decía, Señor, qué feliz que voy a ser el día que sea libre de este pensamiento. Y por Dios, yo iba manejando el auto en una calle acá cerca y el Señor, esas cosas, viste, que pasan 40 años, 50 años, no sé, y te seguías acordando de dónde estabas, que por qué calle ibas, qué estabas viendo enfrente porque te marcó de por vida. La palabra fue, celebra hoy el día de tu victoria. Celebra hoy el día de tu victoria. Pero tenía que ver con esto, que mi victoria fue en realidad su victoria. Entonces, tiene que ver, digamos, con que todo lo que nos ocurre, nos ocurrió en Él. Entonces, en esta perfecta identificación con el Señor, se va toda esa, digamos, esa identidad evangélica de que no, yo estoy acá, lo que decía Fabi, no, yo estoy acá hace, ¿sabes cuánto? Y lo cierto es que si en la eternidad le hacían una ecografía al Señor en la panza, estábamos ahí, porque dice que fuimos, en Él estábamos. O sea, estábamos en Él. Yo en mi infancia espiritual, yo veía como, ¿vieron el caballo de Troya? Que era un caballo grandote de madera, pero adentro estaba lleno de soldados. Bueno, en la eternidad, Él es antes de todas las cosas y nosotros fuimos creados en Él. Entonces, nuestra vida de
de identidad, nuestra vida de dar frutos, de entendimiento eterno, mental, no es algo que yo debo adquirir, sino que es algo que yo debo echar mano, que ya está disponible en Él. Y Él dice que le plació a Dios poner todos los tesoros del conocimiento en Él. Entonces, y nosotros estamos en Él. Entonces, este pilar que estábamos viendo, ahora vuelvo a compartir pantalla, vuelve a decir, todo lo que nos ocurre, nos ocurrió en Él. Y el versículo que habíamos puesto es, sabemos que somos de Dios y que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese sería el tercer pilar. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Ah, creo que Fabi se había... A ver. Bueno, ahí está entrando Fabi de vuelta. Vamos al cuarto. El cuarto pilar. Y acá está Ceci. ¿Viste cuando yo dije recién el quinto? No, en realidad es el cuarto el que te decía recién. De la pregunta tuya del primero. El cuarto pilar dice que somos hijos y sacerdotes para nuestro Dios. Somos hijos y sacerdotes para nuestro Dios. Ese es el cuarto pilar. Y ahí he puesto el siguiente pasaje, Apocalipsis 1, que dice de Jesús, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Vieron que a veces, porque la reina, esta versión es la textual, que es como la versión más, digamos, actualizada, pero a veces si uno puede verla en otro idioma, por ejemplo en inglés, ya hace muchos años que las versiones no dicen que nos hizo reyes y sacerdotes. Vieron que nosotros solemos decir que Él ha hecho reyes y sacerdotes. Bueno, en cualquier versión en inglés y las versiones de la Biblia de las Américas o la Biblia textual, a diferencia de la Reina Valera, dicen que Él ha hecho un reino sacerdotal o un reino de sacerdotes. Pero el punto es que aquí entra nuestra administración. Aquí entra nuestra gestión y nuestra responsabilidad. Aquí entra nuestra, digamos, diligencia para que se cumpla todo lo que hemos visto en los anteriores pilares. Por eso, Ceci, lo que vos decías como consulta, este pilar hace mención, digamos, a que somos hijos y sacerdotes para nuestro Dios. Y como tales, como hijos y como sacerdotes, tenemos responsabilidades de gestionar correctamente lo que se nos ha dado. Es decir, aquí es donde entran todas nuestras responsabilidades de ser diligente, porque muchas de las cosas que hemos visto anteriormente se presentan como una posibilidad, es decir, están ahí para echar mano. Es decir, todo este entendimiento tiene que ser aprovechado por el hombre.
nosotros tenemos que echar mano a su identidad eterna. Nosotros tenemos que echar mano, dice, echa mano a la vida eterna. Tenemos que echar mano responsablemente, digamos, tenemos que hacer uso de esa vida de fe para conocerle. Tenemos que hacer uso, digamos, de que nuestra vida es su vida. Ahora, si yo soy un necio, un vago, un irresponsable, y está todo lo que vimos recién, anteriormente, pero en este pilar yo soy un hijo irresponsable como el hijo pródigo, o soy un hijo pecho frío como el hijo mayor, porque sacerdote y administrador y ministro son sinónimos. Si nos toca cuidar, y como hijos tenemos que saber términos de herencia, de ser hijos dignos, como en la parábola que decíamos recién del hijo pródigo. Y como sacerdotes o ministros o administradores tenemos que hacer lo que alguna vez hemos hablado, cuando hemos hablado un poco de economía, tiene que ver con este pilar. Tiene que ver con ser fieles administradores de lo que el Señor nos ha dado. Por eso los pilares se interconectan, se interrelacionan. Y Ceci, lo que vos decías al principio, con el pilar 1, se complementa con esto, ¿viste? O sea, de decir, ok, sí, el Señor es el principio, el centro y el fin de todo, y Él es el que acciona. Ok, pero Él ya accionó. Claro. Él ya accionó en todo lo que tenía que accionar. Y a partir de ahora, le resta al hombre tomar de eso que el Señor ya accionó y administrarlo correctamente, porque vamos a ser juzgados conforme a esta administración, como hijos y sacerdotes. Si hemos sido fieles o infieles, si hemos sido ministros o sacerdotes competentes o incompetentes. Entonces, llamémosle así, nuestra responsabilidad tiene que ver con este pilar. Espere que estoy... Ahí está. Nuestra responsabilidad tiene que ver con este pilar. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos, por ejemplo, en ser fieles hijos y sacerdotes. Entonces, a esto es lo que quería decir. Este pilar tira un poco por la borda la idea de estar inventando para qué Dios me llamó. No hay, o sea, como pilar, todos hemos sido llamados a ser hijos y sacerdotes. Todos. Luego cada uno, obviamente, dirá alguno, el Señor me ha puesto en mi corazón ser, no sé, distintas profesiones. Eso es otra cosa y eso ya es accesorio de cada uno y de su propio entendimiento. Pero todos, cuando hablamos del llamado, todos hemos sido llamados a ser hijos y sacerdotes. Y esa es nuestra tarea de desarrollarnos como hijos y como sacerdotes. Y desarrollarnos como hijos implica tener una figura de nuestro Dios como Padre. Digan algo mientras me tomo un mate, porque se me está secando. Digan por lo menos cualquier cosa.
No, por ahí quería destacar que es interesante los pasajes que fuiste eligiendo. No sé si todos, pero la mayoría terminan con el tema de darle gloria a Dios por esto, ¿no? Que inician él y que es para darle gloria. Y creo que ese es nuestro mayor propósito, objetivo, es de que todo, quienes somos, le lleve gloria, le dé glorifique el nombre de Dios. Después, como vos decís, lo secundario, terciario y demás, de los detalles que tenemos cada uno, características. Pero aún pensaba, viste, en el llamado que hablamos de los 5 ministerios, por ahí me voy un poquito de tema, que todos decimos, bueno, está el llamado a esto, perdón, el ministerio de esto, del otro, y cuando vemos el modelo de Jesús, Jesús por momentos fue maestro, por momentos fue pastor, o sea, cumplió de acuerdo a lo que se estaba necesitando, ¿no? Y creo que en esto como cuerpo, por momentos algunos vamos a estar en ese momento pastoreando, mientras otro va a estar enseñando, y después viceversa. Y no esa cuestión de que solamente enseñar o solamente, ¿no? Y que no podés salirte de ahí porque si no es como que no es tu llamado. Creo que se ha como compartimentado mucho eso, y en este tema de la administración por ahí se genera esa confusión, pero no, si yo fui llamado a enseñar, ¿cómo voy a estar pastoreando, por ejemplo, ¿no? Y se mezcla al limitarse. Simplemente creo que se ha hecho por una cuestión de ordenar en su momento, de poder respetar y poder trabajar en equipo. Pero cuando ya hablamos de cuerpo, automáticamente el espíritu nos va confirmando en qué momento uno enseña y el otro pastorea, un ejemplo, ¿no? Pensándonos en un trabajo integral, si estaríamos ahora los 5 trabajando puntualmente en algo. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. La funcionalidad del cuerpo. Sí, es muy buena porque eso nos llevó a encasillarnos en tareas, cuando en realidad primero somos hijos y herederos, y eso abarcativo de aún de funciones que no están dentro de esos 5 ministerios. Si bien cada uno va a tener tal vez una función más precisa o en donde mejor se desenvuelve, eso nos tiende a encerrar también. Y qué bueno esto que vos decís, Mauri, de ser hijo, y es nuestra identidad. Es un poco lo que el Señor hablaba de la sal, cuando la sal pierde su sabor no sirve más para nada, tenía que ver con una identidad en la esencia, para luego en la acción, para luego en la luz. Pero qué bueno, Mauri, pues esto le da como el título a todo lo que debemos acceder. Y otra cosa que creo que como Oscar dice que le queda dando vueltas, y lo que dijo Fabi, me quedan dando vueltas que hemos interpretado desde la cultura el Evangelio y tenemos que interpretarlo desde aquí. Y es como que, ¿te acordás anoche me decías, Oscar? Es como que tenemos que reinterpretar desde estos fundamentos para empezar a reaprender y a establecer nuevamente. Así Sí, que bien. perfecto. Y toda Incluso, esta... Sí, Oscarcito. viste que el ignorar todo esto también ha hecho que se potencien ciertas ciencias en el cuerpo, como la psicología, viste, con esto de ayudar al viejo hombre. La ignorancia de estas bases ha hecho eso, porque estamos en un extremo muy peligroso ahora con esto de al haber crecido numéricamente el cuerpo de Cristo y al haberse profesionalizado una generación, por otro lado, el ignorar estos fundamentos ha hecho que se potencie estos extremos que nos estás exponiendo, Mauricio, y que necesitamos con urgencia, bueno, entender, reinterpretar, reimprontarnos. Eh, Tremendo, tremendo. Mauri, yo te hago una pregunta, hago una pregunta general para algo que, una inquietud. Fabi No se se entre... escucha. Fabi se entrecortó. Ah, el ser hijo responsable. Ah, sí, sí. A una persona a la que le fue dada la naturaleza de Cristo,
y a una persona que les fue revelada la persona de Cristo y el Evangelio. Esa persona tiene... Se corta. Se corta. Por chat, si no podemos pedirle que... Ajá, porque creo que está buena está buena el... Fabi, mira, lo que escuchamos es cuando dijiste que si a una persona se le ha revelado la vida de Cristo, se le ha revelado el Espíritu de Dios a esa persona, y ahí se cortó, como que la pregunta se cortó. ¿Es real que esa persona pueda no responder responsablemente a la vida que recibió? No sé qué opinan todos, Oscarcito, Ceci, Marce, no sé qué opinan ustedes. A mí ahí entra el libre albedrío. Si no, no tendríamos libertad de elección. Lo que La pasa libertad es de que elección creo que no es de la ignorancia, es del conocimiento, la real libertad de elección. Perdón, ahí te interrumpí, Oscar. yo le sumaría también a la necesidad de que tenga la luz correcta. A veces respondemos a reacciones por los conceptos erróneos que tenemos. O sea, Y yo creo que el Señor es fiel justo. Perdón, justo juez, eso quise decir. Justo juez. ¿En qué sentido? Que si esa persona, Fabi, que vos decís, no ha respondido responsablemente a lo que el Señor le dio, el Señor sabe juzgar si no respondió correctamente porque es un desganado y un necio, porque no le importó, o porque fue mal improntado, fue mal enseñado, y creo que se pueden dar muchas circunstancias. Lo que sí es que todos, por más que estemos en un ambiente incorrecto, podemos echar mano a la otredad de Cristo, digamos, a esa vida espiritual, por más que estemos. Miren, yo conozco, pero conozco una familia que en el Señor son, pero la verdad que una bendición, una familia. Ahora, ¿dónde empezaron ellos? En la iglesia en la iglesia universal. Y de ahí empezaron primero en la ignorancia, y cuando se dieron, o sea, y empezaron a conocer al Señor. Y cuando conocieron al Señor salieron como un cohete de ahí adentro. Pero porque estaba accesible el Señor a todos los que quieren. Ahora, si una persona permaneció en la oscuridad durante 50 años, en un ambiente así como ese, y bueno, el Señor sabe si es porque fue demasiado mal improntado esa persona, o porque no le importa nada y solamente busca el activismo y no sé. Es decir, en ese sentido, como que cada caso es muy personal, pero uno va entendiendo esto, que el Señor está disponible para todos. Y el que no lo aprovecha es porque o está enceguecido o porque no le importa, pero está disponible. o envanecido. Claro, exacto. Yo le daba me acuerdo a unos jóvenes, le daba el siguiente ejemplo. Es como si te dejan el tiempo que vos quieras solo dentro de un shopping para agarrar lo que vos quieras. Imagínate que te den las llaves del shopping, te diga, entra, es todo tuyo. Y está bueno este ejemplo, a ver en esto, miren. Imagínate que entras con los brazos nada más, te dicen, todo lo que puedas agarrar con tus brazos adentro del shopping es tuyo. Y vos entras, claro, al tercer local ya no te dan los brazos. Pero el crecimiento
el crecimiento, permite ir teniendo ya después un carrito. Porque mientras más crecemos, más se nos da, dice el Señor. Entonces, después te dan ya una chatita, entrar a shopping con una chata. Es decir, se va ampliando la capacidad de recibir de Él. Y eso tiene que ver con este pilar que estamos hablando de nuestra gestión. Porque no es que el Señor nos tiene que dar más, ya está todo disponible. El shopping ya está abierto y disponible. Es que nuestra capacidad o incapacidad hace que tomemos poquito o mucho. Y ahí es donde entra nuestra tarea y responsabilidad como administradores, como sacerdotes. Pero no es que el Señor, ahora, como yo ahora soy bueno, el Señor me da más. No, ya está todo disponible. Lo que pasa es que la luz que uno va recibiendo, según vos decís, también va regulando nuestra conducta. Digo. Claro. Claro. Nuestro compromiso, nuestra entrega. Exacto. Y el punto no es que como yo ahora soy más diligente, el Señor me da más. En realidad está todo disponible. Claro. Mi diligencia me permite tomar más de las riquezas del Señor. Es decir, y mi irresponsabilidad y necedad me permiten tomar menos del Señor. Porque es como la parábola, Fabi, es como la parábola de los talentos. Al que más se le dice que algunos desaprovecharon y algunos aprovecharon mejor. Ahora, al que mejor aprovecha, más se le da. Cuando dice Bueno, el que... un poquito... Perdón, termina Mauri, no. Pero sé que No, sí. terminado. No, que el que... Sí, Marcel, el que había recibido 10, que lo multiplicó, Sí. A él le dieron lo que no aprovechó el de uno. ¿Verdad? Y la repartida no fue proporcional, ¿eh? No se repartió. Hay 6, van 3 para cada uno. Hay 6, 5 para uno y 1 para el otro. Relacionando un poco todos los temas, desde dejar todo en manos de Dios hasta lo que decía Fabi, en la parábola del hijo pródigo, llamada así o mal llamada, hay tres tipos de personas, y siempre nos enfocamos en el hijo pródigo, el amor de Dios, pero el que se queda quería un chivo, o sea, él quería algo que en realidad es incorrecto, por debajo del nivel, y Dios no se lo da. Si ustedes observan, no le calma la conciencia y le dice, agarrá el chivo. Dice, todo lo mío es tuyo. O sea, hasta que vos no entiendas quién sos, y la verdad te estás autolimitando. O sea, no es un problema de Dios de darnos, o no comienza cuando que hoy me empieza a dar. No. Cuando lo entiendo, lo agarro, porque ya está. Que es un poco explicar esto que consultaba Cecia. No es dejarle todo en manos de Dios, porque esos son los extremos, sino tiene que ver con el nivel o esa capacidad de interpretar quiénes somos. Y en relación a eso y consecuentemente a eso es lo que nos corresponde. Exacto. Esto nomás. A punto tal que, a ver, uniéndolo, acordémonos que la idea es que estos fundamentos estén todos equilibrados. Que todo lo que el Señor... o sea, el Señor, dijimos en el primer fundamento, que Él es el centro, el principio y el fin de todo. Y que en otro de los fundamentos dijimos que toda nuestra vida en Cristo es la vida de Cristo. Entonces está todo disponible. Ahora, lo que activa esa disponibilidad es nuestra administración como hijos y como sacerdotes. Cuando en el primer fundamento decíamos que nada inicia en Dios, decíamos de que no es que mi administración va a decir al Señor, ok, ahora le voy a dar más. Porque ya no hay más nada que dar.
dice que todo lo que, o sea, Dios no nos debe nada. ¿verdad? Dios no nos debe nada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo. Ahora bien, usando el mismo ejemplo de recién, todo lo que tenía para darnos ya está dentro del shopping. Lo que tenía el Señor para darnos. Ahora bien, hay algunos que entramos al shopping con una mano nada más, y hay otros que pueden entrar en un semirremolque y sacan riquezas y riquezas pero eso no quiere decir de que Dios a uno le da más y a otro menos, es que la administración de cada uno Está muy bueno. lo ha tornado fiel, y dice, dichoso al siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y ya sabemos cómo sigue. Vamos, compartimos de vuelta para ir. Estábamos en el cuarto, vamos al quinto pilar y último, que dice, Dios expresa todo su ser arraigado a su justicia. Ujú. Dios, o sea, toda la expresión de Dios está ligado a su justicia. Y ahí he puesto un versículo, bueno, de que buscad primeramente su reino y su justicia. Básicamente este pilar, que lo que reiteramos lo que decíamos al principio, Dios no, todo esto quiere decir cómo yo encastro el conocimiento y puedo medir si hay un conocimiento nuevo que yo tengo, es correcto o incorrecto. Bueno, Dios no actúa en base a ganas, Dios no actúa en base a otra cosa que no sea en base a su propia justicia. Ujú. Dios tiene una legalidad. Por esa legalidad, Dios tuvo que hacerse hombre. Y Dios tuvo que ir a la cruz para cumplir términos de justicia. Por esa legalidad, Dios tiene sus propias restricciones para no ser, como dice Pablo en Romanos 3, para no ser él hallado ilegal o infiel. O sea, Dios no pudo decir, bueno, listo, los salvo a todos los hombres de una. No, tuvo que cumplir con una justicia. Tuvo que cumplir con una legalidad, con un derecho. En el mundo espiritual, hay términos que son perfectos de la justicia de Dios. Es decir, a ver, el término hijo de Dios implica una legalidad que tiene que ver, por ejemplo, con la herencia. El ser hijo no es un término cariñoso solamente, decir, ah, bueno, mi nene, y el nene, le saco le doy un beso en las mejillas, el nene, mi hijo. Sí tiene que ver con el amor, obvio, pero tiene que ver con los aspectos de justicia, de herencia. Un tema más. La palabra, bueno, los sacerdotes son expertos en la justicia de Dios, que deben conocer el derecho porque Dios responde a su justicia. ¿Por qué? Porque Él también Él no puede ser hallado infiel, no puede ser hallado injusto. Entonces, Él se tiene que atar a su propia justicia. Dice Pablo en Romanos que en el Evangelio
¿Qué dice que se revela por fe y para fe? Perfecto. Pero ¿qué es lo que se revela? Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por tanto, el justo por la fe vivirá, el justo. Es decir, lo que se revela es la justicia de Dios. Y esto es una de las tareas que debe conocer el sacerdote de Dios, el Hijo de Dios. Por dar un ejemplo, en la justicia de Dios, nuestra vida ya no es nuestra, es su vida. Por ejemplo, el pilar que vimos recién, que creo que fue el pilar 3, que dice que todo lo que nos ocurre en él, o todo lo que nos ocurrió en él, es un término de justicia. Entonces, en Dios, cuando yo tengo ideas tergiversadas, por ejemplo, de que esto que decíamos recién, Señor, yo me convertí en el 2004, yo a partir de ahí soy un hijo de Dios, y tengo todos esos términos mal, y quiero orar, el Señor te dice, che, te devuelve el expediente, como te dice, espera, acá tenés datos erróneos, no estás, te devuelve el expediente, es decir, tráemelo de vuelta para que nos entendamos, porque yo no te entiendo. Señor, dame tal y tal cosa, dame tal y tal cosa. Te devuelven el expediente porque, lo siento, o sea, ya es todo tuyo, no sé de qué me estás reclamando. En mi justicia, ya todo es tuyo. ¿Qué venir con este expediente? Es viejo. Entonces nuestras oraciones tienen que ser en base a su justicia, más aún. Y esto tiene que ver con lo que se le suele llamar guerra espiritual. Tiene que ver intercesión. Tiene que ver con entender su justicia, con la revelación de su justicia. A ver, por ejemplo, cuando el Señor es tentado en el desierto, fue una lucha judicial, por así decirlo. No es que el Señor le dijo, no quiero el gobierno de las naciones, no, porque eso no me gusta. No, escrito está. Estos dicen, la justicia dice esto. Cuando Pablo ahí describe en Colosenses que todas las actas que eran contrarias a nosotros fueron clavadas en la cruz, o sea, está hablando en términos de justicia. Entonces, este punto, esta base, tiene mucho que ver con entender cómo gobierna Dios, cómo se manifiesta Dios, y tiene que ver mucho también con esto que decíamos de intercesión y de lucha espiritual, o sea, porque no podemos ser burlados en la justicia, o sea, el Evangelio tiene muchas de estas cosas que tienen que ver con derechos de propiedad. ¿Por qué se le dice Señor? Porque el Señor es un término de propiedad, de dueño, de dominio. O sea, son todos términos que tienen que ver con justicia, el dueño. Nosotros porque le decimos en español Señor Jesús, pero si fuésemos en otro idioma le diríamos dueño Jesús. Todo tiene que ver con términos de propiedad, de titularidad. Él es el Señor, nuestro dueño. Entonces, son todos términos de justicia. La filiación, o sea, ser hijos tiene que ver con justicia, con herencia.
Todos los diseños de Dios, por ejemplo, de pactos, todos los diseños de Dios de familia, tienen que ver con estos términos de justicia. Como dicho sea de paso, yo creo que el atentado que hay actualmente en este mundo con respecto a la familia, al matrimonio igualitario, al matrimonio gay, todo eso tiene que ver con atentar contra la justicia de Dios. Esos son atentados a la justicia de Dios. Considero yo que la tarea sacerdotal de los ministros competentes del nuevo pacto tiene que ver con la justicia de Dios. Entender cuáles son los vericuetos legales de cómo es que somos salvos. ¿Por qué instrumento legal somos salvos? Una vez Branca hablaba de cosas de esta. ¿Cuáles son, digamos, y nuestras oraciones tienen que ser orientadas específicamente en este punto de, Señor, en tu justicia las cosas, en tu justicia eterna, así son mi identidad es eterna. Señor, en tu justicia esa identidad que es poderosa es sobre mi identidad humana y terrenal. Es legal, Señor, que en mi mente haya una preponderancia de tu identidad eterna. Es legal que en mi cuerpo haya una sanidad conforme, porque yo soy tu propiedad. El título de propiedad, la escritura de mi vida, de mi cuerpo, está en vos. Nuestra vida está escondida en vos. Entonces, es distinto decir, Señor, te pido que si a ver si podés hacer algo conmigo y si te parece, o sea, bueno, que a ver si podemos, o sea, Dios responde a su justicia y esa es la tarea de los sacerdotes, entender su justicia. Su reino se maneja por justicia. Y cuando el escritor de Hebreos, cuando el escritor de Hebreos habla de que nuestro sacerdocio es según el orden de Melquisedec, dice rey de paz y rey de justicia. Rey de justicia. Entonces ese sería el último pilar. ¿Cuánto llevamos de Chile? Yo pensé que hace 5 días que estoy hablando. Me siento la garganta. ¿Se va más o menos entendiendo? Sí, Tremendo. muy bueno. Perfecto, Mauri, perfecto. O sea, esto es la idea que teníamos de que se conozca para empezar a ampliarlo, a bajar la temática, planificar. O sea, tranquilo, Mauri. Dijiste demasiado, me parece, que tenemos que procesar. O sea, lo bueno sería, ya con esto cerramos, Mauri. Casi. Bueno, entonces antes de cerrar digo, termina tranquilo. Dale. Entonces habíamos hablado de los ingredientes. Repito algo de lo que habíamos dicho al principio. No son temas. Vieron que no es que decir, bueno, vamos a desarrollar el tema de, no sé, de la fe. Bueno, explicar qué es la fe, cómo se vive la fe en el primer siglo, la fe ahora. No son temas. Son como medidas o reglas, mejor dicho, que nos hacen pensar que si viene alguien y nos diga, y puede ser que Dios tenga ganas de bendecirme, vos decís, no, esperá, Dios no se mide, no es ni por las ganas, porque Dios gobierna a través de su justicia. No, bueno, pero puede ser que Dios me dé tal cosa. No, esperá, Dios ya nos dio todas las cosas. Es nuestra gestión. Entonces nos ordena mentalmente, nos ordena en nuestro, lo que dice Pablo, estamos amoldando la mente para entender a Dios. Sí. Ahora, Dale.
Sí, Con el sí. tema, sí, con el tema de, hablábamos de recién de reclamar su justicia, ¿no? Cuando decimos en su legalidad o como dueño, el hecho de nuestra salud o que nos sane, un ejemplo, creo que ese ejemplo fue el último que mencionaba. Y me quedaba pensando en este sentido que venimos hablando y que, bueno, por ahí Oscar lo suele decir más seguido, el hecho de que él está comprometido con sus diseños, vos decías, él respeta su propia justicia. Más allá de la diferencia entre la justicia que la entendemos humana, la justicia divina, que es otra cosa, nada que ver, la otra edad justamente aún en eso, el hecho de que el concepto de que él tiene planes de bien en relación no a buscar nuestro bienestar egoísta humanamente, sino de que planes de bien aún para desarrollar el propósito, para que avance o se extienda su reino. Entonces, por ejemplo, en este tema de la salud, les comento algo que lo estoy replanteando, ¿no? Por ahí tendría que esperar para tenerlo mejor ordenado, pero yo no sé hasta dónde inclusive estemos orando por salud, porque en realidad él quiere que estemos sanos, si eso va a extender su reino, él sabe lo que es mejor para nosotros en este momento, que estemos sanos o que sigamos enfermos, porque lo importante es su reino y su diseño. Entonces, hasta aún en eso, el reclamar esa sanidad, lo veo como una obviedad de que él está más interesado y es más, está como en el nivel de conciencia total de saber qué es lo mejor realmente, ¿no? Y creo que por ahí combinarlo esto con la justicia puede ayudarnos a que se comprenda mejor y que dejemos de pedir cosas que ya están resueltas, digamos, ¿no? En el momento que se va a manifestar. Exactamente. Pero Es ¿cómo que te cambia la óptica? ¿Cómo te cambia la óptica eso que acabas de decir? ¿Cómo te cambia la óptica? Es que, Mauri, en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice, busquen el reino de su justicia, venía diciendo de que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Es lo mismo que que dice Ceci, nuestro claro. punto es, claro, exactamente, es eso. O sea, estamos enfocados en lo que necesitamos y no en el reino explícito. Me acordaba esta mañana, básicamente también por lo que la charla de anoche, las dos interpretaciones de José en Egipto. La primera fue una interpretación muy personalista y que le pone los nombres a los hijos. Oh, Dios me bendijo por la soledad que pasé, y le pone el nombre, y después interpreta, dice, para preservación de vida me ha escogido Jehová. O sea, era muy cortito lo primero que pensó, porque nunca se trata de nosotros, ni en nuestras necesidades, que obviamente Él por amor las quiere resolver, como decía Cecia, ¿no? Es una obviedad de que Dios quiere lo mejor. Pero bueno, no todos llegan a entender esta historia del reino y esa demanda. Tenemos que desaprender, reinterpretar, acomodar tantas cosas. Esta es es una depuración del el evangelio católico que llevamos, Exacto. Sí. Papá. ¿verdad? Porque Papá. tremendo, me parece tremendo, Mauri. Y fíjate, eso es parte de la justicia. Bueno, lo que todos estamos sumando. Es parte de la justicia. Dice, a ver muchachos, ustedes piden por vestimenta, ¿qué van a pedir? O por alimentos. Pero todos los gentiles piden estas cosas. Es decir, gentiles los que no conocen la justicia de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. O sea, ustedes piden por el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se dan por añadidura. Es impresionante, o sea, no sé, me cambia la cabeza en esta charla que estamos teniendo. Qué bueno. No, y ese pasaje que usas es como un reordenamiento interior, como una corrección de Jesús porque estaban desenfocados por las cosas de esta tierra. Es como un reenfoque a lo correcto, a lo eterno. Y dice,
pero vuestro Padre, o sea que ya nos está alineando lo que tiene que ser con ser hijo. Sí, che, tu papá sabe que vos tenés, Está bueno. sabe. O sea, no puede ser el centro de tu vida, o sea, estar pidiendo las cosas que tu papá sabe, o sea, pero, o sea, y nos ordena decir, busquen su reino y su justicia. Entonces eso es uno de los fundamentos de las bases que tenemos eh, que entender. Y ahí terminamos ya con las cinco bases. Ahora 3 datitos más y nada más, pero ahí terminamos con las 5 bases. Pero viste, Ceci, que se cruzan los 5. Sí, sí. Vamos ya terminando. Luego las tenemos. Entonces, miren, teníamos las 5 bases, pero arriba teníamos un cuadro que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Porque esto de alguna manera, y esto es un tema que, bueno, que lo podemos seguir charlando, por así decirlo, pero quiere decir de que cuando uno tiene lo macro del plan, el propósito eterno de Dios, lo macro, luego uno va entendiendo estos 5 fundamentos. Es decir, que los 5 fundamentos se nos revelan más cuando entendemos el plan macro de Dios, a Él como Padre, cuando entendemos quiénes somos, cuando entendemos eso macro del propósito eterno de Dios, luego podemos ir entendiendo estas bases, estos 5 fundamentos. Y he puesto ahí el pasaje de Efesios 3, que de alguna manera incluye todo lo que hemos venido hablando, que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, ¿en dónde? En el amado. Cuando entendemos el plan macro, se clarifica todos esos 5 fundamentos de los que hablamos. Si ustedes ven ahí en ese fundamento, en ese pasaje, está resumido todo. Que nos escogió antes de la fundación del mundo, en Cristo, donde estamos, en los lugares celestiales, que somos hijos, que estamos en Cristo. Él inició todo, Él inició, y cuál es la centralidad de todo esto. Vamos a avanzar para... Ahora, hacia arriba, vamos dentro de esta estructura. ¿Cómo llegamos nosotros a aclarar en nuestro corazón todo esto? Es teniendo, digamos, una reinterpretación del corazón del nuevo hombre y entendiendo las bienaventuranzas. Esto está centrado... Che, estoy viendo la fotito, la fotito esa que he puesto. Lo que quise poner es, ¿vieron en la película de Forrest Gump? No sé si la vieron. Sí. Cuando el capitán dice que él hizo las paces con Dios, que el capitán era un tipo totalmente... era súper violento, era recuadrado el flaco. Pero en un momento dice que él hace las paces con Dios y se larga, el que no tenía las piernas, el que era inválido. No, sí. Y se larga del buque, estaba en un buque, se pone a nadar y está como en paz con Dios. Bueno, esa fotito, pero parece, ahora viéndola, parece un flaco que se está ahogando. Pero es ese, es el capitán que está en paz con Dios. Entonces, es necesario, para entender todo esto, es necesario, digamos, la tierra en la cual se siembra estas bases y fundamentos, es una tierra que
que es el corazón del nuevo hombre. O sea, tiene que haber una transformación del corazón para y entender las bienaventuranzas, cosas que Marce nos ha hablado tanto, y el corazón, esto es redefinir, reinterpretar el corazón del nuevo hombre. Porque en ese corazón van a ser implantadas todas estas verdades que hemos estado hablando. O sea, no podemos pensar de que todas estas verdades van a ser implantadas en un corazón que está lleno de pecado, de naturaleza caída. Entonces, en la regeneración del corazón del nuevo hombre va a ser la tierra donde se va a sembrar todo esto. Y hacia arriba, por último, un poco lo que hablábamos anoche, que es la centralidad de la persona del Mesías. Tiene que ver con Dios hecho hombre, el Mesías como una puerta eterna, la persona del mediador. Bueno, y el pasaje ese de primera de Timoteo, a Timoteo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Y con esto más o menos cierro el punto, que es lo siguiente. Yo estuve en un ambiente donde no se predicaba de Cristo, pero quiero ser fiel en esto. En este ambiente no se ayudaba a las personas, principalmente a los nuevos, a tener una revelación del Mesías. Entonces, me pasó lo siguiente, yo estuve varios años y en un momento que charlé con un hermano que llevaba unos 4 o 5 años, yo le dije que la persona de Jesucristo en sí misma era una revelación en nuestro corazón. Y era la revelación central. Está en este esquema que estamos viendo ahí, está arriba, justo arriba, porque lo primero que nosotros tenemos que tener es lo que se suele llamar un encuentro con el Señor, o lo que se suele llamar una revelación de la persona de Jesucristo. A partir de ahí nuestro corazón es mudado, y a partir de ahí entendemos su propósito eterno y todos estos fundamentos. ¿Se entiende el esquema? Entonces, pero en principio es tener un entendimiento, un conocimiento y un encuentro con el Señor, con la persona del Mesías. Y cuando una vez charlando con un hermano, me dijo que nunca sabía, o sea, porque él había aprendido valores cristianos, psicología cristiana, ética cristiana. Bueno, que ahora no tenía que pelearse más con los hijos, que ahora no tenía que insultar más, un montón de cosas, ¿no? Pero había obviado lo único que no se puede obviar, que es la persona del Mesías. Entonces eso como, poco lo que hablábamos anoche, pero eso es como el punto primero revelacional, que hay que insistir en la centralidad de Jesucristo, insistir, 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 para que luego nuestro corazón se vaya tornando, para poder echar mano a esas riquezas de Cristo y decir, nuestro corazón se va como en las bienaventuranzas, el corazón del nuevo hombre, y luego decanta en el conocimiento que veíamos en los primeros 5 pilares. Así que, bueno, para ir concluyendo, ese es un esquema general para abordar el entendimiento de nuestra vida en Cristo. Es como un esquema conceptual, pero que nos ayuda, digamos, a definir por lo menos los temas que hay que ir desarrollando para ser reimprontados y algunas cosas, digamos, que hemos sido enseñados, desaprenderlas
y volver a poner conceptos correctos. Pero bueno, hermanos, eso es lo que les quería como propuesta de plano, así le hemos llamado los planos como propuesta, para que las vayamos trabajando. Perfecto. Tremendo, Mauri. Tremendo. Abajo de esos planos, en el dibujito que yo les había pasado, hay todo un esquema de desarrollo de educación, y debajo de eso hay algo que se llama contenidos, y debajo de eso hay algo que se llama aplicación, o sea, ¿a dónde se aplica ese contenido? Sea para la federación, sea para reformar, para los apóstoles, para los equipos ministeriales. Bueno, nos queda, por eso le pusimos equipo de investigación, tenemos que seguir trabajando y desarrollando esto. Gracias, Mauri. Es como me acuerdo cuando dice Pablo, cuando te da vuelta la cabeza en Efesios y dice, como les he dicho brevemente, y bueno, un poquito de esa sensación. Esto es un pequeño índice de grandes contenidos a desarrollar, a verificar, a ampliar, a compartir, a escuchar a otros, pero bueno, está bueno, por eso le pusimos los planos, porque son indicadores o por lo menos estructuras para seguir. Así que bueno, vamos a organizar después qué día de la semana que viene continuamos con esto. ¿Algo que quieras decir, Oscar? Este es el otro evangelio. No, tremendo. No, está bien, tremendo. Es conmovedor porque uno ve al cuerpo de Cristo, a la iglesia global, contaminada con, bueno, como necesitamos ayudar a los viejos, reimprontar y preparar a la nueva generación. Es un trabajo tremendo y me queda una carga lindo, profunda en mi corazón eso, ¿no? Tremendo, muy lindo. Feliz. Ceci, más o menos se entendió el esquema general. No, muy bueno. Sumando a lo que decía Oscar, creo que el hecho del privilegio y la oportunidad que tenemos de ser parte de este tiempo, de poder ayudar a otros a salir de la confusión y de entrar en la verdad. Y cómo eso va a traer libertad y descanso en muchas vidas, ¿no? Que por ahí están como muy atareadas o cargadas. Justamente lo que decía ayer, el Evangelio trae descanso y el Evangelio, terminamos siendo más productivos en realidad descansando en él, con esto que venías hablando, Mauri, de ministrarlo al Señor, dicho de otra manera. Y creo que está muy bueno poder, no sé, seguramente lo voy a volver a escuchar o algunas cosas que estuve anotando y en base a esto ver cómo podemos ir sumando, trabajando en alguno de los puntos o viendo otras cosas que pueden estar incluidas de otra manera en los planes o tal vez madurarla de otra forma. En mi caso, por lo menos que voy viendo escuchando por primera vez esto, de esta manera presentado en estos planos, ¿no? Sí, lo veía así en otras áreas, pero está bueno cómo se está estructurando para poder llevarlo adelante. Hay un par de cositas que anoté, pero creo que estaría bueno que lo podamos ir hablando en otro espacio, en otra reunión para no hacerla tan largo ahora. Pero muy bueno, muy Recién bueno. comenzamos. Claro. Exactamente, anotemos todo, tengamos todo anotado, que no se nos vaya nada, porque preguntas que nos surgen a partir de esto son las preguntas que van a surgir. Así las vamos contestando todo y aportando lo que haya que aportar. Ajá. Viste que te dije, Oscar, tenemos que elaborar un montón. Tengo un par de ideas que te digo el miércoles. El martes. El martes. Me está cambiando el día, me está cambiando el día.